Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que tienen relación con las fracciones, para que tengamos algunas cosas claras. Lo primero que vamos a partir es definiendo algunos conceptos. El primero que vamos a definir es número mixto. Un número mixto es un número que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Por ejemplo, un entero, un tercio. Su parte entera, en este caso, sería el 1, y su parte fraccionaria sería el 1/3. Eso es un número mixto. Ahora, ¿qué otros conceptos es importante definir? También tenemos el concepto de fracción propia. Una fracción propia es una fracción en el cual el denominador es mayor que el numerador. Recordemos que el denominador es el de abajo y el numerador es el de arriba. Entonces, si el denominador es mayor, la fracción se conoce como propia. El siguiente concepto es el concepto de fracción impropia. Una fracción impropia es aquella fracción en la cual el numerador es mayor que el denominador. Recordemos, numerador arriba, denominador abajo. Entonces, recordemos, fracción propia, el denominador es mayor, y fracción impropia, el numerador es mayor. ¿Ya? El siguiente concepto es el de número decimal exacto. Un número decimal exacto, o a veces también nombrado como número decimal finito, es, por ejemplo, 0,2. Este se caracteriza porque la forma en que lo escribimos es todo el número, o sea que no posee una forma abreviada. Este es solo 0,2. Vamos a entender un poco más la diferencia cuando miremos el concepto de número decimal periódico. El número decimal periódico es aquel número que posee un periodo. Por ejemplo, 0,7. Se simboliza un poco por esa rayita que vemos arriba. ¿Qué significa esta barrita? Que vayan, esta barrita significa que esa parte del número se repite infinitamente. En otras palabras, nosotros lo escribimos así, pero cuando lo representamos, esto quiere decir un 0,777 y así infinitamente. ¿Ya? Esto es un decimal periódico. Un decimal semiperiódico es aquel que es una mezcla entre el decimal exacto y el decimal periódico. ¿Por qué? Porque posee una parte que es periódica y otra parte que no es periódica. Por ejemplo, el 0,238, donde solo el 8 es periódico. ¿Qué significa esto? Nosotros sería más o menos esto. En realidad exactamente esto. 0,23 y el 8 es el único que se repite. Solo se repite el 8 infinitamente. El 2 y el 3 solo aparecen una vez. Ya. Teniendo claros estos conceptos, podemos empezar a ver lo que ya nos interesa. Pues en realidad, para facilitarnos algunos ejercicios, necesitamos saber algunas conversiones simples. Por ejemplo, si ustedes observan alguna guía, verán que de repente se encuentran con números mixtos. Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio, por ejemplo, 1/2 más 1/3, 1/5. Ya, ¿qué pasa acá? Nosotros no podemos sumar directamente, porque tenemos una fracción y un número mixto. Entonces, para facilitar nuestro trabajo, nosotros convertiremos este número mixto en una fracción. Vamos a trabajar solamente con él.
que sería un entero, un quinto. ¿Cómo se convierte este número mixto a fracción? Esto es muy simple. Lo que tenemos que hacer es conservar el denominador, que es el de la fracción, que es en este caso 5. Lo escribimos. Ahora tenemos que multiplicar la parte entera, esta, por el denominador. Esto se va a multiplicar. ¿Ya? Que sería 1 por 5. Y finalmente le sumamos el numerador de la parte fraccionaria. O sea, sería 1 por 5 más 1. Eso sería igual a 1 por 5 es 5. Nos quedaría 5 más 1. Se mantiene el denominador. Y nos quedaría 6 quintos. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede más claro. Por ejemplo, tenemos el número mixto, 3 enteros, un séptimo. Vamos a dejarlo como 4 séptimos, porque es un poco más diferente el ejemplo. Esto sería igual a, recordemos, mantenemos el denominador, multiplicamos este por este, que sería el denominador de la parte fraccionaria por la parte entera, que sería 3 por 7, y sumamos el numerador de la fracción, que en este caso es 4. 3 por 7 es 21, más 4, y todo esto manteniendo el denominador 7, lo que sería igual a 25 séptimos. Como vemos, es muy fácil. Quizá algo que nos cueste, pero practicando un poco lo recordaremos. Ya, aquí tenemos la primera transformación que nos va a ayudar, que es de número mixto a fracción. Ahora, la otra transformación que aprenderemos es cómo transformar un número decimal exacto a una fracción. Por ejemplo, si yo tomo el 0,25 y quiero transformar la fracción, lo que debo hacer es escribir todo el número, olvidándome que tiene comas, que en este caso sería el 25, podríamos pensar que es 0,25. Pero, por ejemplo, acá el 0 cuando va adelante no tiene ningún valor. Pero, por ejemplo, si fuera 1,125, 1,25 tenemos que escribir el 125. Ya, y en el denominador escribimos en 1, un 1, con tantos ceros como números haya después de la coma. En este caso hay dos números, que son el 2 y el 5. Entonces, dos ceros. Ya. Esto lo podemos simplificar. Recordemos que siempre intentar simplificar las fracciones. El numerador lo podemos dividir por 25. Y el denominador también por 25. Y esto nos daría un cuarto. Entonces podemos decir que un cuarto es equivalente a 0,25. Veamos otro ejemplo por si no nos quedó claro. 0,342. ¿No? Vamos a cambiar un poquito para que nos quede claro. Va a ser 1,342.
Esto es igual, recordemos, lo primero que hacemos es escribir el número como si no tuviera la coma, o sea, 1342. Y en el denominador escribimos un 1 con tantos ceros como números haya después de la coma. Acá contamos un número, dos números, tres números. Entonces serían tres ceros. Y ahí nos quedaría 1342 dividido en 1000. Esto se puede simplificar. El primer número que se nos puede venir a la cabeza es simplificar por 2. Vamos a partir por 2. Donde en el numerador nos quedaría 671. Y en el denominador 500. Aparentemente, esta fracción no se puede seguir simplificando. Igual te dejaré como tarea que tú lo compruebes. Si se puede seguir simplificando, la simplificas. Si no se puede seguir simplificando, la dejas estar como está. Como vemos, este número era mucho más grande, más difícil, pero no tuvo dificultad transformarlo. Vamos a ver el tercer caso. ¿Qué pasa cuando tenemos un número decimal periódico y queremos transformar la fracción? El primer ejemplo que tomaremos es 0,7. Periódico. Entonces, si queremos transformar este número a fracción, lo primero que debemos hacer es escribir el número que está acá, después de la coma. En este caso sería 7. Y a ese número le restamos la parte entera. La parte entera es lo que está antes de la coma. En este caso es 0. Entonces le restamos 0. Y en el denominador ponemos tantos 9 como números haya periódicos. En este caso hay solo uno. Entonces sería un 9. Un 9 por cada número periódico. Resolvemos esto, nos quedaría 7 novenos. Te invito a que hagas la división y te des cuenta que esto es, en la calculadora y decirte 0,7777 infinitamente. ¿Ya? Vamos a ver otro caso por si no nos quedó claro. Vamos a transformar el 2,237, todo esto periódico, a una fracción. Recordemos, primer paso, escribimos la parte del número entero. En este caso sería 2237 menos la parte entera, que sería 2, partido en tantos 9 como números periódicos haya. Entonces, un número periódico, dos números periódicos, tres números periódicos, tres números. Y eso nos daría como resultado 2235 partido en 999. ¿Ya? Igual que en la anterior, te invito a hacer la división.
Si tú haces la división, podrás darte cuenta que nuestro resultado es correcto. Ya. Ahora veremos el último caso. Bueno, vamos a tomar otro caso, que es el último que nos queda, que es el de un decimal semiperiódico. Ya. ¿Qué se hace en este caso? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el 0,23, donde solo el 3 es la parte periódica. Entonces, vamos a proceder de esta forma. Esto sería igual a, lo primero que hacemos es escribir el número ignorando su parte periódica, ignorando las comas. En este caso sería 0,23. Disculpa, 0,23. Pero como nosotros sabemos que el 0 delante no tiene valor, escribimos 23. ¿Ya? A ese número le vamos a restar todo lo que no esté dentro del periodo. En este caso es 0,2. ¿Ya? Entonces le restamos 2. ¿Ya? Recuerden, todo lo que no esté dentro del periodo. Y en el denominador, vamos a recordar un poco esto, es un 9 por cada número que sea periódico. En este caso solo es 1, entonces un 9. Aquí viene una parte nueva también. Y es un 0 por cada número que esté después de la coma, pero antes del periodo. Entonces sería 90. Si nosotros resolvemos esto, sería igual a 21 partido en 90. Esto lo podemos simplificar por 3 y nos daría 7 partido en 30, lo que es ya una fracción irreductible. Por si no nos quedó claro, vamos a ver otro caso. El siguiente caso será el número, este va a ser más difícil, 0,17275. Y todo esto va a ser periódico. Incluso vamos a añadir una dificultad. Para que nos quede súper claro el concepto, vamos a poner acá un 2. Sería un 2,17275, donde el 275 es la parte periódica. Esto sería igual, recuerden que escribíamos todo el número ignorando la parte periódica, ignorando las comas, que sería 275. Si pusiéramos los puntos, nos quedaría como 217.275 menos todo lo que esté ante el periodo, que sería 217. ¿Ya? Recuerden lo que está ante el periodo 217, que es esto. ¿Ya? Ahora, en el denominador, va a ir un 9 por cada número que esté, o que sea, mejor dicho, periódico. Contamos, hay 3. Entonces sería 9, 9, 9. Y después iría un 0 por cada número que esté después de la coma, pero antes de la parte periódica. O sea que en este caso hay 2. Que serían 2 0. Esto nos va a quedar un poco feo, pero en realidad es un buen ejemplo para que practiquemos. Porque nos va a permitir
probar un caso difícil. Entonces, cuando nos enfrentemos a casos más simples, no vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A 217.275 le restamos 217, lo que nos daría 217.058. El denominador se conserva, que sería 99.900. Es importante mencionar que cuando nosotros ponemos los 9 y los ceros, siempre los 9 van primero, porque recordemos que no es lo mismo que si escribiéramos 90 que 09. No es el mismo número, así que debemos ser cautelosos con el orden en ese sentido. Ahora, aquí tenemos nuestro resultado final. Si nosotros hacemos el ejercicio de dividir con la calculadora, nos daremos cuenta que efectivamente el resultado de esta división va a ser exactamente equivalente a lo que nosotros ya habíamos trabajado, que era este número. De nuevo, los invito a que lo comprueben. Podamos ver si realmente es cierto. Y aquí terminamos.